de la palabra, la solidaridad, la justicia, la equidad y el reconocimiento de los saberes que hicieron de América Latina un verdadero continente de culturas. La riqueza de los pueblos originarios está presente en los millones de hombres y mujeres que guardan la tierra viva. Avia Yala Televisión. Villarroel nunca ganó la simpatía de Washington. Finalmente sería asesinado en el Palacio Presidencial, junto a sus colaboradores más cercanos tras una emboscada popular el 21 de julio de 1946. Lejos de condenar el asesinato y posterior colgamiento del presidente de la República, la prensa justificó plenamente los hechos, bajo el argumento de que se había terminado con el nazifascismo en Bolivia. Quienes ocuparon los puestos de poder tras el magnicidio fueron ensalzados como abanderados de la democracia. Desde Estados Unidos, saludaron el magnicidio que reinstaló a la oligarquía en el poder. Villarroel fue la última expresión del socialismo militar boliviano. Pero en el país estaba gestando un movimiento popular que 6 años después lograría desplazar para siempre a la rosca minera. La intervención estadounidense en los asuntos internos de Bolivia no se detendría. Aquí está, por primera vez para el gran público boliviano, la voz viva del presidente colgado, Gualberto Villarroel. En nombre del pueblo, honorables convencionales, reverencia elegido jefe supremo del Estado, debo manifestaros mi pensamiento sobre la tarea que nos toca cumplir. En Bolivia nos ha tocado vivir una cruenta guerra y atravesamos momentos críticos. Que nuestro sacrificio sirva eficazmente a la feliz y próspera Bolivia del futuro. Y nosotros, los gobernantes, cumplimos a conciencia nuestra misión de sacrificio, estará asegurado el éxito para la patria a quien debemos todo nuestro esfuerzo. En Bolivia no somos enemigos de los ricos, pero somos más amigos de los pobres y deseamos que se injusto límite a los primeros se beneficie a los segundos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios y queríamos obviamente arrancar con este homenaje al presidente colgado Gualberto Villarroel, cuando se han cumplido ayer 70 años, ¿no? 70 años de este magnicidio tan significativo para la historia de Bolivia. Le damos la más cordial bienvenida hoy aquí en los estudios al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas noches, Andrés. Doctor Vázquez, buenas noches. Ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando deje de ser ministro, Juan Ramón Quintana va a ser nuestro columnista estrella sobre asuntos gringolandis. ¿Lo comprometemos de una vez? Absolutamente. Bueno, ministro, termina una semana tensa. Quiero hacerle unas preguntitas antes de entrar en los temas
por los que lo habíamos convocado primariamente. Termina una semana tensa por todo lo que sucedió con la delegación que fue hasta Chile. ¿Cómo se vivió en el Ejecutivo? Bueno, se ha hecho un seguimiento escrupuloso al despliegue, al movimiento de la delegación nuestra, a la cabeza del canciller. Y bueno, cada minuto que pasó durante todo ese trabajo de inspección y verificación de los abusos, de la violación del propio Tratado de 1904 y de los acuerdos de comercio y de libre tránsito que se tienen, cada minuto que pasaba, por supuesto, nos generaba una enorme indignación, no solamente al gobierno, sino también a todo el pueblo boliviano y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de la región de América Latina que se suponen comparten de algún modo su indignación por el maltrato al que es objeto permanentemente los choferes, los conductores del Servicio de Transporte Internacional de Carga, lo propio pasajeros. Entonces, de todas maneras, este trabajo de la delegación lo que ha permitido es desnudar en gran parte esta suerte de médula colonial con la que todavía pervive una parte de la sociedad chilena y particularmente una parte del gobierno chileno. Nos ha permitido evidenciar este doble estándar de coexistencia entre esta vieja herencia, no solamente colonial, sino también autoritaria, que instaló Pinochet desde la década de los 70, y por supuesto esto tiene que ver también con esta presunción del viejo Estado chileno portaliano, que se cree como una especie que se autoconsidera como una suerte de gendarme regional. Entonces, esto que ha ocurrido en esta semana ha permitido ver este conjunto de factores que en definitiva son los que determinan la conducta del Estado chileno, retroalimentada, por supuesto, insisto, por una visión fuertemente colonial de desprecio sobre Bolivia, sobre los ciudadanos y ciudadanas bolivianos y bolivianas, de racismo explícito y yo diría de la mayor desconsideración a los derechos constitucionales y por supuesto a los propios derechos humanos. Entonces, insisto, se ha puesto en evidencia esta expresión medular del Estado chileno que oscila entre la construcción del Estado portaliano y el Estado pinochetista. Por lo tanto, hay una profunda carga de subestimación respecto a Bolivia. Pero también creo que es interesante no solamente mirar este escenario desde la perspectiva de la violación de ciertos acuerdos y de derechos, sino también creo que es una reacción gubernamental frente a la modificación, frente a la transformación del peso geopolítico que ha empezado a adquirir Bolivia. Chile detrás de la agenda de Bolivia. ¿Ustedes sienten que hay una diferencia entre la Cancillería chilena y el Ejecutivo de Michelle Bachelet? Yo tengo la impresión, personalmente, que hay una disputa muy fuerte en los niveles políticos más altos de la conducción política chilena. Creo que Bachelet va a pasar finalmente al inventario político y la socialdemocracia, el ala pseudo izquierdista,
pseudo socialista chileno va a tratar de cubrir esa vacancia, ¿no? Y ahí se disputan Insulza, se disputa Muñoz y se disputan todavía, yo diría, otros liderazgos de menos perfil que hoy día no están siendo tan explícitos. Y por lo tanto, hay una fuertísima disputa en torno a la agenda internacional y específicamente respecto a Bolivia. Parece que Bolivia estaría ordenando, ¿no es cierto?, algo que era inadmisible hasta hace poco tiempo, era impensable, ¿no es cierto?, que la política chilena se retroalimentara de la agenda boliviana. Antes, todo lo contrario. Lo que ocurría con los gobiernos de Chile era que más bien la agenda boliviana era una agenda de sometimiento, era una agenda de subestimación, era una agenda tutelada finalmente por Chile respecto a Bolivia. Porque ningún gobierno boliviano se le ocurrió hacerle cara al gobierno chileno, ninguno. Eran mensajitos, ¿no?, de buena vecindad, palabras diplomáticas edulcoradas para no generarle malestar al gobierno de Chile, y entonces los gobiernos bolivianos nos acostumbraron a estar implícitamente sometidos, subordinados a este gendarme vecinal, regional. Hay un patrón de comportamiento diplomático histórico de los últimos 100 años antes de que llegáramos al gobierno, de sometimiento explícito a la política internacional chilena. Es decir, y eso simplemente es cuestión de revisar las agendas, es cuestión de hacer seguimiento a los debates, es cuestión de verificar, ¿no es cierto?, la dinámica de la relación entre Chile y Bolivia. En realidad se produjo una suerte de colonización de la política exterior boliviana respecto, ¿no?, al gendarme regional. Ministro, le cambio un par de temas así rapidito. Empezábamos con este homenaje a Gualberto Villarroel. ¿Qué significa Gualberto Villarroel para el presidente, usted que hace tantos años que está cerca de él? Bueno, para el presidente, tanto Germán Busch como Gualberto Villarroel constituyen los dos grandes paladines de la resistencia, de la lucha, de la revolución nacional antes de que esto ocurriera el 52. Es decir, para el presidente Evo, quienes han forjado la revolución nacional son Germán Busch y Gualberto Villarroel. Es una figura muy presente. Muy fuerte para el presidente Evo. De hecho, el presidente Evo evoca permanentemente las frases de Germán Busch. Una de ellas es cuando Germán Busch dice, yo he llegado a la presidencia no para complacer, ¿no es cierto?, al capital. Llegó a la presidencia para construir una república democrática. Y obviamente también evoca esa frase célebre de Gualberto Villarroel, que yo no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Y recuerda muy bien el presidente Evo, seguramente eso aprendió en su infancia, en las clases de historia del colegio, recuerda mucho que Villarroel impulsó prácticamente el primer congreso indigenal que dio lugar, entre otras cosas, a un conjunto de rebeliones indígenas, especialmente en Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, que de grupos de sectores campesinos que pelearon para acceder a la tierra. En realidad, los que sembraron la semilla de la Revolución Nacional fueron Busch y Villarroel para el presidente Evo. Y el fin, además del mitanaje y el pongueaje, claro, un hecho que marcó también fundamental, ¿no? Por eso también la hazaña con la cual fue asesinado. Sí, bueno, hay diversas interpretaciones, tanto por la muerte de Germán Busch, suicidio o asesinato,
¿no? Y también quienes promovieron el colgamiento de Gualberto Villarroel. Pero no cabe la menor duda, no cabe la menor duda que en el caso de Germán Busch hubo un cerco oligárquico a partir de su definición respecto al capital. Y esta decisión de que de que el 100% de las divisas de la minería debían quedarse en Bolivia fue prácticamente yo diría la sentencia de la muerte, ¿no? Y Germán Busch fue un hombre extraordinario, valiente, con una inteligencia igual atípica, como para suicidarse simplemente porque lo amenazara una rosca. Busch estuvo en la guerra del Chaco, fue el que creó lo que se llama el satinaje, la microguerrilla dentro de la guerra del Chaco. Se enfrentó a los paraguayos, a los pilas, penetró las filas, las líneas enemigas de los paraguayos, se fue hasta la retaguardia y volvía a la vanguardia boliviana. Era un hombre con una valentía extraordinaria, y personalmente no creo que se haya suicidado. Es decir, semejante acumulación de coraje y de valentía no le daba como para suicidarse. Y en el caso de Villarroel estaba absolutamente claro que más allá de los fusilamientos de Chuspipata, ¿no?, más allá de esa decisión también valiente de contener el golpe el año 45, en realidad empezaron a intentar golpearlo desde que tomó el poder, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que también fue emboscado, fue cercado por una oligarquía que no toleraba que se pensara en dar derechos a los indígenas, en dar derechos a los campesinos, en liquidar el pongueaje. ¿A qué oligarquía, a qué aristocracia, a qué régimen semifeudal, ¿no es cierto?, a cuál se le puede aceptar, diríamos, de manera complaciente que se le terminara el poder? Ministro, hablando de régimen semifeudal, venimos un poquito más acá en los años. Hace rato que hay una campaña importante a través de los medios y algunos políticos para victimizar a Leopoldo Fernández. Usted vivió de cerca los hechos de la masacre del Porvenir, con sucesos muy dramáticos en aquellos momentos del 2008. Quisiera pedirle alguna valoración sobre aquella historia de la masacre y sobre Leopoldo Fernández, para mostrar una cara distinta aquí en Ojo con los Medios, ¿no? Sí. Bueno, mira, a ver, Leopoldo Fernández es el producto de un sistema republicano que permitió que existieran republiquetas, territorios liberados, ¿no?, al control y dominio cacical. Y ese fue el caso de Pando, el caso del Beni, una buena parte de Santa Cruz, ¿no?, y una buena parte también del Chaco. Leopoldo Fernández es un subproducto de lo que se puede llamar de la falta de estatalidad territorial. Y en ese contexto, con un poder político que gana por diversas vías, Leopoldo Fernández se convirtió prácticamente en un amo absoluto de toda una región. Pinochet decía que no se podía mover la hoja de un árbol sin su orden. Lo mismo
sostenía Leopoldo Fernández en el departamento de Pando. Y entonces este es un poder que Leopoldo Fernández acumuló antes del 2008, 30 años antes. Y si uno mira la trayectoria política de Leopoldo Fernández logró primero consolidar su poder semifeudal, ¿no es cierto?, cacical, y luego logró salir de ese poder para instalarse en el poder nacional. Fue diputado, senador, fue ministro de gobierno, obviamente con escándalos de corrupción entre medio. Si hay algo que caracteriza a Leopoldo Fernández, en realidad es la corrupción. Porque, es decir, él vivió en un sistema corrupto, le permitió al sistema corrupto corromperse y corromper. Por lo tanto, también es un producto de la putrefacción del viejo sistema de partidos políticos. Por lo tanto, con una, podríamos decir, con una experiencia en la administración ilegal, ilícita de recursos públicos en Pando, se traslada aquí al Parlamento Nacional y luego es ministro de Gobierno. Cuando fue ministro de Gobierno, el asalto que se produjo a los gastos reservados generó un conflicto entre Leopoldo Fernández y Tuto Quiroga. El yerno de Leopoldo Fernández era el administrador del Ministerio de Gobierno y el otro que manejaba el maletín de los gastos reservados era el hermano de Tuto Quiroga. Entonces estos se abalanzaban sobre los gastos reservados como cuervos sobre la carne fresca cada mes. Cada mes. Además, ministro, los cargos, esos gastos reservados era una característica de los gobiernos neoliberales en toda América Latina. Era como era el motivo para hacer caja. Esos gastos que no están en las cuentas del Estado, el factor de ajuste del enriquecimiento del sistema político, el factor de ajuste del silenciamiento de los medios de comunicación, el factor de ajuste para la aprobación de leyes, ¿no es cierto?, en la Asamblea, el factor de ajuste para el despilfarro de ese sistema político que decía que vivíamos en democracia, ¿no es cierto?, pero por detrás nos disparaban en la nuca. Es decir, si tú comparas lo que hizo Leopoldo Fernández en su condición de ministro de Gobierno, multiplícalo por 50 cuando era prefecto en Pando. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos que charlar de lo que habíamos planificado antes, el tema de Bolivia Leaks, una publicación reciente, ya te la presentamos en Ojo con los Medios y se hizo la presentación pública a la sociedad boliviana, y un tema que... Me están confundiendo las cámaras, compañeros. Acá estoy. Un tema que a nosotros nos interesa muchísimo acá en Ojo con los Medios, que es el financiamiento de Estados Unidos al senador Óscar Ortiz, que hemos tratado en diferentes oportunidades y que hace algunas semanas, en una exposición ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro Quintana dio detalles sobre ese tema y nosotros queríamos charlar un rato acerca de eso con él. Al regreso le metemos con todo eso, dale. Esa es más jugosa. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Se nos hace tarde siempre con el ministro, se nos pasa rápido. Vamos a ver lo que nosotros denunciamos oportunamente de Óscar Ortiz, porque sin ser demasiado acuciosos. Sí, es bastante sencillo. En su página web, Óscar Ortiz Antelo, dice Óscar Ortiz Antelo, nacido el 28 de septiembre, 45 años, senador nacional en representación del departamento de Santa Cruz, gestión 2015-2020, su trayectoria, etcétera. Y tenemos un banner a la derecha de su página web que dice Fundación Nueva Democracia. Si nos vamos a la página de la NED, de los Estados Unidos, vemos
que la Fundación Nueva Democracia ha tenido en el 2015 un aporte de la Fundación... Solidario. Un aporte solidario, sí, de este organismo financiado por Estados Unidos para propiciar la democracia en otros países, de $50.090, ministro. De la NED. De la NED, Eso exactamente. solo 2015, pero viene desde hace un montón. Viene desde hace muchísimos años, pero actualizamos el dato a... Yo quisiera saber qué sucedería si mañana nos enteramos que el ministro Quintana tiene una fundación financiada por Irán. Sería un escándalo internacional. Pero esto nunca pasa nada. En principio, ¿es legal que un legislador tenga una fundación financiada por un organismo de Estados Unidos? Para la derecha es legal, ¿no? Que asaltes al prójimo, la derecha te legaliza porque es parte de la ley del mercado, ¿no? No, desde una perspectiva, digamos, jurídica es absolutamente ilegal, ilícito, ¿no? En su condición de senador. Está bien que sea presidente de alguna fundación, que pueda ser un presidente honorario, que pueda ser un presidente simbólico, pues está bien, no creo que no haya mayor problema. Pero en el caso de Ortiz, en su condición de senador, recibiendo dinero de una potencia extranjera, claro, la pregunta es, ¿cuál es? Bueno, si es legal o no, por supuesto que es ilegal, pero hay que ir mucho más allá. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué utiliza esos $50.000 un senador del Estado plurinacional? Por lo tanto, ya hay una ruptura, no solamente ética, sino una ruptura de su fidelidad al Estado. Se supone que ha sido elegido como senador del Estado plurinacional. No ha sido elegido senador, ¿no es cierto?, para operar los intereses extranjeros de una potencia extranjera en función de la senaturía. Pero ahí sobre usted eso tiene más datos. Pero sobre cualquier eso cosa, usted puede entrar en cualquier sitio web por Google al sitio de la NED y aparece ahí todo. Sí, público, pero no se ruboriza. Net.org y lo busca por países. Pero no, pero no se ruboriza para nada, no le afecta para nada, porque para él es normal recibir plata de una potencia extranjera, ¿no es cierto? Además, para fines de desestabilización de un gobierno democrático. Pero no solamente eso, Andrés. Lo que pasa es que hay que hacer yo creo un estudio mucho más riguroso sobre el papel de Ortiz. Sí. No solamente porque recibe financiamiento, sino porque ha sido uno de los operadores más importantes de la Embajada de los Estados Unidos, involucrado en el golpe cívico-prefectural 2007-2008, para empezar. Y eso no lo dice Juan Ramón Quintana, eso lo dicen los Wikileaks. Para empezar, en primer lugar, es uno de los grandes operadores políticos de un gobierno extranjero. Y a continuación, su financiamiento, ¿sí? Primera cosa. Cuando dices, pero este es un operador político, claro. ¿Era presidente del Senado en 2008, sí, ¿no? Iba casi todos los días a la embajada a reportar, ¿no es cierto?, la situación política que vivíamos difícilmente los bolivianos el año 2007 y 2008. Y los gringos reportan toda su comparecencia ante la embajada. Simplemente les voy a leer las veces que fue a la embajada a reportar la situación política y a sugerir y a rogar que el gobierno de los Estados Unidos se ponga rudo contra el proceso de cambio. No lo lea, ministro, porque dice confidencial. No, es confidencial. El cable 06, La Paz 1317. Las perspectivas de la oposición son débiles para las elecciones de la Asamblea Constituyente. Mira, Ortiz frente al embajador Greenlee, 16 de mayo del 2006.
hablando sobre el tema de la constituyente. La media luna golpea. ¿Cuál lado pestañeará primero? Confidencial. 7 de septiembre del 2006. 10 de octubre del 2006. 12 de febrero del 2007. 7 de noviembre del 2007. 28 de noviembre del 2007. 28 de marzo del 2008. El señor Ortiz se la pasaba más tiempo en la embajada de los Estados Unidos que cumpliendo su rol de presidente del Senado. Y en un momento de desestabilización de la Asamblea Constituyente Pero ni siquiera estuvo, en su condición de presidente del Senado, ni siquiera estuvo en cuando se aprobó, se promulgó la nueva constitución política del Estado plurinacional. Estaba rindiendo cuentas en Washington el señor. Entonces, primera cosa que tienes, que era un soplón. Pero era un soplón del más alto nivel, podríamos decir, de confidencialidad del gobierno de los Estados Unidos. Primera cosa. Por eso le dan $50.000 por mes. No, pero eso no es nada, Andrés. Eso no es nada. Eso es para que se tome un cafecito. ¿Ah? Pero el señor Ortiz... ¿Por qué esto no escandaliza a la clase política? Por el cinismo de la derecha, porque además una gran parte de la derecha hoy día, en realidad, está atrapada, como estaba atrapado Ortiz. Carmen Eva González, el senador Murillo, el falsificador de la libreta de servicio militar, la diputada Millares, todos rinden cuentas hoy día a la embajada norteamericana. Pero no el tienen. acostumbramiento social a que es normal que Estados Unidos ejerce este tipo de control político sobre sus figuras públicas. Pero por supuesto. Si tenemos 100 años de injerencia, de intervención de los Estados Unidos en el país, 100, y el ciclo del neoliberalismo multiplicó por 5 la intervención política, económica, social, cultural, financiera de los Estados Unidos. En realidad éramos una colonia. Pero yo no... Éramos una colonia. Pero mira, siguiendo sobre Ortiz. Vamos más datos. Mira, la Fundación Nueva Democracia, cuyo presidente, cuyo director es Óscar Ortiz Antelo desde el año 2011, recibe plata de la Fundación Nacional para la Democracia, la que ustedes han señalado, $50.000 por año. Recibe plata de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, pero recibe plata de Atlas Economic Research Foundation, Atlas Network, y recibe plata de la Fundación Konrad Adenauer. Recibe millonada de plata, no recibe los $50.000, querido Andrés. Ahora bien, aquí dice, recibe plata del Atlas Network y recibe plata de la NED. ¿Pero qué es la NED? ¿De dónde recibe plata la NED? La NED es una institución que pertenece al Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Y es una institución que dice que no tiene fines de lucro, pero ¿de dónde recibe plata la NED? De las transnacionales de la energía, del petróleo, de la minería, de las grandes industrias de armas, ¿sí? Pero es una organización gubernamental, además. Que recibe plata. No es una ONG de Gringolandis. No. Es una organización del gobierno. Así es. Creada en los 80. Pero fíjate que recibe de grandes fundaciones y de transnacionales vinculadas al neocon. ¿Qué es el neocon? El neocon es el grupo de políticos conservadores que se inventaron la guerra contra Afganistán y contra Irak para hacer los más grandes negocios de la historia de los Estados Unidos, destruyendo a países. Halliburton, Rumsfeld, el vicepresidente Dick Cheney. Y esto Sí. viene desde Reagan, además. Esto viene desde Reagan, por supuesto. ¿Quiénes financian a la NED? Los ultraconservadores, es decir, aquellos que desprecian el Estado y que aquellos cuya religión es el mercado de las armas, aquellos que hoy día están peleando para que la sociedad del rifle en Estados Unidos, ¿no es cierto?, continúe
inmaculada, mientras se siguen masacrando los niños, los jóvenes, los negros, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos. Esos, los que dirigen la sociedad del rifle, los que dirigen las grandes transnacionales del petróleo, los que han estado detrás de los soldados, de los marines invadiendo Irak, Afganistán, etc., son los que le financian a Óscar Ortiz, por un lado. Pero por otro lado, la Atlas Network también es una fundación que recibe plata de empresas vinculadas a la industria petrolera, a la minería, a los fertilizantes, pero entre otras cosas, ¿no es cierto?, al negocio de la industria de las armas. Es decir, la plata que recibe Óscar Ortiz en la Fundación Nueva Democracia está manchada de sangre. Ahora bien, ¿cómo es que viene esto? Antes que usted siga, yo le hago un llamado al presidente del Senado, que a veces nos mira, al compañero Gringo González, para que hagan para que le pidan una investigación. Explicaciones. Es un legislador. Pero claro, fíjate, la fundación de las transnacionales que financian a la NET, la fundación Lindy and Harry Bradley, fundación conservadora más grande de los Estados Unidos, vinculada a la Rockwell Automation, ¿no? Sí. Una de las más grandes empresas de automatización industrial, optimización de producción de gas y petróleo, soluciones para la operación de gas y petróleo. La que le da plata a la NED, la Fundación Smith Richardson, una de las fundaciones conservadoras más importantes de Estados Unidos, VIX, propiedad de la multinacional, industria farmacéutica. Todos sectores hiperconcentrados de la economía. Esas grandes transnacionales le dan plata a Ortiz. Y Ortiz se ha convertido en las últimas semanas en vocero, ¿no?, contra la nacionalización. Ha estado criticando, ¿no es cierto?, que el gobierno se está gastando las reservas de gas que tenemos, ¿no es cierto?, y que por lo tanto no vamos a tener reservas los próximos años. ¿Quiénes más le financian a Óscar Ortiz? Atlas Network, Fundación Charles Koch Charitable, Industrias Koch, el imperio industrial de los hermanos Koch, empresas que conforman las industrias Koch. Compra y refinación de petróleo, fabricante y distribuidor de papel, tejidos, productor y distribuidor de fertilizantes, petróleo y energía. ¿Sí? Entonces, Ortiz recibe plata de las transnacionales y por lo tanto rompe su relación de fidelidad, ¿no es cierto?, de lealtad al Estado plurinacional. Se ha convertido en un peón de las transnacionales, y por eso es que su filosofía política es destruir al gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene el patrimonio de la nacionalización, le concede al Estado su participación en la economía, y si hay algo que detesta Ortiz por su formación política e ideológica como miembro del directorio Mont Pelerin Society, cuya religión es el Estado mínimo, ¿no?, al estilo de Nozick, ¿no es cierto? Sí, sin controles. Sin control, sin regulación, piedra libre, ¿no es cierto? Es uno de los voceros del libre mercado más radical que tenemos en la Asamblea. Es decir, cuando habla Ortiz, no está hablando el senador electo, está hablando por las transnacionales, por su formación política, por su obediencia política al Congreso de los Estados Unidos. Un Congreso que permite el lobby, está legalizado el lobby en los Estados Unidos, y que integrantes de estas empresas multinacionales sean parte y cada vez más de los distintos gobiernos de los Estados Unidos. Hagamos un corte, por favor. Obviamente que el senador Ortiz tiene el derecho a tener la ideología que más le convenza y a difundir esa ideología. Lo que no tiene derecho es a ser financiado por una potencia extranjera
siendo un legislador de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es una obviedad. Lo que termina sucediendo muchas veces en Estados Unidos, lo vemos siempre, es que los políticos cuando terminan su servicio público son contratados por esas empresas y son sus directores. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad ya eran sus empleados antes. Ese es el trabajo de lobby que hacen estas grandes empresas. Es la devolución de favores por lo que hicieron ellos como legisladores. Eso ha llegado aquí. Así es. Con unas valijas llegaron. Nos parece, más, ¿no? a nosotros de este lado, Mariano, hace rato que hablamos de Oscar Ortiz, nos parece súper escandaloso esto. Sí. Pero después sentimos también frustración porque nadie, incluso desde la bancada del MAS, nadie dice nada en la asamblea, porque Ortiz es uno de los principales voceros de la oposición. Sí, pero Andrés, sí, antes de ir al corte, una cosa. Lo que pasa es que es un impostor, ¿no? Insisto, es el vocero de empresas transnacionales, pero otra cosa. Este señor no ha rendido cuentas como corresponde, y por lo tanto yo presumo que es un gran corrupto, no ha rendido cuentas de la cantidad de dinero que le ha llegado a través de las fundaciones extranjeras o de las ONGs extranjeras. Solamente, mira, ingresos de la fundación, el año 2011, declara 421.000 bolivianos, el 2012 605.000 bolivianos, el año 2013 no declara, el año 2014 907.000 bolivianos y el año 2015 592.000 bolivianos. ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? Atlas Network, que no tiene cuentas claras, Relial, Lanet, 367.000 o $50.000, la Fundación Konrad Adenauer, que no declara, iremos detrás de la Konrad Adenauer para que declare, y otras donaciones. Entonces, ni siquiera es capaz de rendir cuentas públicas de la cantidad, de la fortuna que recibe de fundaciones extranjeras o de gobiernos extranjeros, porque finalmente es el gobierno norteamericano el que lo está financiando. Y después vienen, para subirme a las palabras del ministro, el tema del cartel de la mentira. Porque mañana viene y dice, el ministro Quintana le denunció que usted es financiado. ¿Qué dice, senador Ortiz? El ministro Quintana siempre miente y siempre hace lo mismo. Listo, se acabó la entrevista. Claro. No, explíquelo, explique la denuncia. No hay una repregunta. Acá dice, para nada. Aparte, simplemente entrando en la web, pero acá dice que recibió 50.090 dólares de la NED. Eso es que cotejo de datos. La verdad del gobierno no resiste, ¿no es cierto?, la filosofía de la verdad de algunos medios, de su filosofía de la verdad, ¿no? Porque su verdad, exactamente, termina quebrada por la verdad del gobierno. Vamos a hablar al regreso del corte de Bolivia Leaks. En unos minutitos nada más. Quédate con nosotros para el último bloque de Ojo con los Medios. Seguimos en Navi Ayala y la presentación de Bolivia Leaks se hizo la semana pasada. Coordinador Juan Ramón Quintana sigue produciendo materiales, ministro, que van en la línea de siempre denunciar la injerencia de Estados Unidos. ¿Qué, en el caso de Bolivia Leaks, qué podemos destacar como nuevas revelaciones? En realidad, Bolivia Leaks es un libro que confirma de manera absolutamente objetiva todas aquellas denuncias que hicimos como gobierno desde el primer día que llegamos, que el presidente llegó al gobierno y que nos eligió para formar parte de su gabinete. Y dijimos desde el primer día que en Bolivia
había una maquinaria extraterritorial que durante los 20 años del neoliberalismo había gobernado el país, interviniendo en decisiones económicas, políticas, culturales, sociales, de inteligencia, militares, policiales. Es decir, que los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, de Sánchez de Lozada, de Paz Zamora, de Tuto Quiroga, de Banzer, eran simplemente un simulacro de gobierno, porque los que verdaderamente gobernaban el país era la embajada americana a través del conjunto de agencias, ¿no? Y de instrumentos de dominio instalados en Bolivia. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el aparato financiero que impuso un modelo económico en Bolivia. Señalábamos que las agencias de inteligencia estaban penetradas por el gobierno de los Estados Unidos, tanto por la DEA, la NAS, como la CIA. Inclusive la CIA llegó a tal grado de arrogancia, de prepotencia y de abuso de poder que se instaló en el Palacio de Gobierno con la complacencia de Carlos Mesa y su ministro de la presidencia, que les facilitó hasta oficinas a la CIA, ¿no es cierto?, para que controlaran todo el sistema de información en todo el país. O llegaron a tal extremo que el gobierno norteamericano fijó domicilio y residencia del representante del Fondo Monetario al lado de la oficina del presidente del Banco Central. Llegaron a tal nivel de penetración, de control de las Fuerzas Armadas, que instalaron una oficina del grupo militar frente a las oficinas del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Y ya no les cuento la cantidad de proyectitos que existían en los ministerios, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de las necesidades de dominio de los Estados Unidos. Cuando llegamos al gobierno, eso se terminó. Y por esa razón, porque llegamos al gobierno para ejercer soberanía, para que la democracia sea una democracia que refleje el voto de los ciudadanos, para impedir que los Estados Unidos hagan lo que se les antoja en un país democrático, libre y soberano, como dice la Constitución, el presidente Evo se tomó la libertad, ¿no es cierto?, de expulsarlo al embajador por conspirar. Esta es la crónica de la conspiración de Goldberg al proceso de cambio. No es un invento del gobierno nacional. Aquí están las evidencias, las pruebas de toda la operación política que llevó adelante Goldberg, primero Greenlee y luego Goldberg, con la intención absolutamente clara de destruir el proceso de cambio, de destruir al gobierno nacional mediante un golpe, ¿no es cierto? Por lo tanto, la revelación de los cables, lo que simplemente está haciendo, lo que hemos hecho es confirmar, ¿no es cierto?, todas las denuncias que nosotros hicimos oportunamente. Denunciamos la injerencia brutal, escandalosa de USAID, denunciamos esta maniobra política del golpe a la cabeza de Goldberg, y por eso el presidente Evo, con todas las pruebas que habíamos obtenido el año 2008, 2007 y 2008, el presidente Evo lo expulsó a Goldberg. Y con las pruebas que logramos obtener respecto a la injerencia política de USAID, el presidente Evo expulsó a USAID, y lo mismo hizo con la DEA, y lo mismo hizo con otras entidades norteamericanas. Y cuando expulsamos al embajador, a USAID, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, el clima de inestabilidad política en Bolivia fue relativamente controlado. Entonces, este es un libro que con los propios documentos de los Estados Unidos verifica, demuestra el mandato que había recibido el embajador Goldberg para venir a destruir este país. ¿Qué cantidad de cables se procesaron para este libro? Bueno, los investigadores tuvieron que leer gran parte de los cables, en realidad los más importantes en relación, digamos, a
el objetivo del libro. El libro, las investigaciones, este es un libro que contiene 4 investigaciones, una que tiene que ver con la demostración de la política del garrote contra Bolivia, que es parte de la diplomacia del palo de los Estados Unidos contra países que no se alinean, ¿no es cierto?, a sus mandatos sacrosantos. Ese es un capítulo que se demuestra de manera absolutamente clara respecto a la acción política dispuesta por el Departamento de Estado para terminar con el proceso. Un segundo capítulo que demuestra diríamos, la doble moral de algunos miembros del alto mando militar a la hora de defender la Constitución durante el golpe cívico prefectural, y entonces mostraban cierto temor para defender la Constitución y cierta reverencia todavía por la embajada norteamericana, por la autoridad de los Estados Unidos. Claro, las Fuerzas Armadas habían sido colonizadas desde 1940 por los Estados Unidos. Y entonces hay una acumulación de colonialidad en las Fuerzas Armadas. Hay otro capítulo que trabaja sobre toda la política exterior norteamericana en América Latina para desprestigiar al presidente Evo y al gobierno nacional a partir del concepto de que el gobierno de Evo era un gobierno autoritario, antidemocrático, pero que además estaba sosteniendo de alguna manera, aunque indirectamente, una política antidroga equivocada, porque no estaba alineada a la política antidroga norteamericana. Y entonces, con la política del miedo, ¿no? Este es un gobierno autoritario que va a contaminar la región y no se está luchando, como nosotros estamos diciendo, en materia de lucha contra el narcotráfico, por lo tanto se convierte Bolivia en una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de la región. Entonces, es una demostración de que la política exterior de los Estados Unidos no le interesa si el gobierno es democrático, lo que le interesa es o el alineamiento o la destrucción de gobiernos que no son de la línea proimperial. Y finalmente tenemos una descripción, una narrativa acerca del trabajo político de Goldberg durante el golpe cívico prefectural, con los documentos de los Estados Unidos. Ministro, nos tenemos que ir. Una última muy cortita. ¿El Ministerio de la Presidencia se va a continuar en esta postura de ser una usina intelectual de estos materiales contrahegemónicos? Por supuesto. Si no, ¿para qué tendrías también en un gobierno antiimperialista un Ministerio de la Presidencia? El Ministerio de la Presidencia no es un ministerio decorativo. Vamos a seguir trabajando, de hecho vamos a producir la segunda parte de Bolivia Leaks, justamente para que nuestros amigos... El otro periodo. No, pero también para que nuestros amigos como Ortiz, como Roger Pinto, ¿no es cierto?, sean develados en su verdadera intención frente a la democracia, ¿no? Porque hay muchísimos nombres, ¿no?, que han aparecido siempre con el maquillaje de demócratas de día y de noche andaban soplando los oídos de la embajada. Y por supuesto vamos a seguir, no solamente vamos a tener una segunda parte, ¿no?, estamos recopilando todos estos actos yo diría, oscuros, ¿no?, de supuestos demócratas que dicen defender la democracia y sin embargo estaban asesorando a la embajada para destruir la democracia en Bolivia. Así que vamos a tener un segundo capítulo. Muchas gracias por la presencia al ministro de la Presidencia. Nosotros nos despedimos aquí de todos ustedes. Gracias, Mariano, también. Nos vemos el lunes. En Ojo con los Medios. Que tengas un excelente fin de semana. Y ahí está la compañía de Abya Yala. Si es requerida, estamos siempre ahí. Un abrazo grande. Yo soy solo, un guerrillero caribe, moriré solo.
hacia nuestra tierra usurpada.